que dice lo siguiente: soy la licenciada Marlene de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Quien pregunta, ¿usted está a favor de restablecer las relaciones con Chile? ¿Qué piensa de Chancay y Corio? Bueno, es una interesantísima pregunta la de la alumna de la Escuela de Altos Estudios Nacionales y felicitarla porque es alumna de ese gran instituto que hay. Yo veo dos preguntas acá. Voy a empezar por la segunda. Una de las razones para los problemas que tuvo el mariscal Andrés de Santa Cruz durante su gobierno, que hizo que se forme una especie de confederación entre la Argentina y Chile y con participación de algunos peruanos contra el mariscal Andrés de Santa Cruz, es porque además existía una competencia entre el puerto de Valparaíso con el puerto que está en Lima, en un lugar, no recuerdo en este momento el lugar exacto, pero esos dos puertos compitieron. Esos dos puertos le pusieron bastante veneno a las relaciones de, del Perú con Chile y en eso tomó partido el mariscal Andrés de Santa Cruz, obviamente a favor del Perú, del puerto peruano, por un lado. En segundo lugar, el megapuerto que han construido, creo que esa es la pregunta de la señora, en ese orden de ideas, en el Perú, es un golpe gravísimo para los puertos chilenos, especialmente el puerto de Valparaíso, que es el que siempre ha competido con los puertos peruanos. Obviamente no estoy hablando, no me estoy olvidando de Arica, no. Arica está en nuestra mente porque es más o menos lo que aspiramos tener, porque es cerca de Bolivia. Pero es muy contundente y grave el impacto que tiene ese puerto, de ese megapuerto del Perú en Chile, en lo económico, en el dominio del mar, porque estos dos países compiten en el dominio del mar de esa región del sur del Pacífico, y esto corre hasta ahora a favor del Perú. Esa es mi respuesta y gracias por hacerla. Muchas gracias, La pregunta. almirante. Almirante Yamil Borda tiene la palabra, por favor. Gracias, señor almirante. Una pregunta, señor almirante Xavier. Muy buena su exposición, muy concreta, concisa. Quiero hacerle una pregunta que va referido al tema. ¿Qué opina usted de la propuesta que hace el doctor Víctor Chávez de hacer una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia, eh, mencionando el Tratado de 1904, donde no considera el paralelo 24 y 23, no considera lo que es el mar territorial, no consideran las islas? Eso, señor almirante. Mire, es muy interesante y he leído bastante, algunas otras de otros que han propuesto algo parecido. Y yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra. Sería una forma creativa para seguir negociando, pero tenemos la fuerza suficiente nosotros, de acuerdo a nuestra imagen, el concepto que presenté al inicio, a nuestra imagen político-estratégica, como para hacer que la Haya tome en cuenta ese argumento de Bolivia. Si pudiéramos, excelente, si pudiéramos. Pero yo no descarto de que nosotros podamos tener un acercamiento con Chile con el propósito de tener mejores relaciones y llegar a un arreglo para que Bolivia tenga un puerto soberano, uno o dos en el Pacífico. Y como ustedes han visto, yo veo más factible por un puerto en territorio que fue nuestro, aunque no haya continuidad territorial.
porque Bolivia no es por lirismo que reclama el mar, pero lo que tenemos que tener claro los bolivianos es que necesitamos puertos, no unas playas para ir a bañarnos. Yo no estoy en contra de esa opción, sería muy interesante, pero hay que saber reclamarla, hay que tener los argumentos, porque tengo la impresión que en el caso del Silala y en el caso de las negociaciones de La Haya, nosotros no tuvimos una exposición clara de nuestros argumentos para expresar lo que queríamos. En el Silala fue sencillo. Chile tenía que demostrar que, que el Silala, si bien son bofedales, pero es una zona de nacimiento de un río de curso sucesivo, de que es un río de curso sucesivo. Y, y se apoyó en las leyes del derecho internacional. Y Bolivia tenía que demostrar lo contrario, de que eran unos bofedales y que no eran precisamente un río de curso sucesivo. Y la tesis de ellos ganó. Por eso nos ganaron en Silana. En el asunto de los reclamos que hicimos ante la Haya, creo que nos fuimos mucho por las ramas y no presentamos los argumentos más importantes. Insistimos mucho en el aspecto histórico. Está bien que se hubiera hecho el aspecto histórico, pero debimos también hablar del aspecto económico y del aspecto político. Creo que faltó metodología, así como cuando hacemos tesis y en la metodología nos insisten de no perder el objetivo. Yo creo que los representantes que tuvimos, yo no lo juzgo mal, ni al señor Mesa, que es un gran historiador, ni al presidente Rodríguez Belcé, pero creo que faltó hilar más delgado, ser más contundente en la presentación de nuestros argumentos. Y Sí, ojalá que no nos pase lo mismo si es que presentamos esa hipótesis de ese señor que es muy creativa. Adelante, Rodríguez. muchas gracias, señor almirante. ¿Alguna otra pregunta? Señor almirante, lo que le decía es, si el término soberanía no sería más bien un óbice para continuar negociaciones futuras con Chile. Está bien, almirante Mita. No tendría sentido negociar entonces un puerto en el Pacífico. Si precisamente por un asunto histórico, por un asunto moral, por un asunto económico, por un asunto de reivindicación, si usted quiere, pero dentro del marco de la paz. Incluso podríamos, digo yo como idea nada más, negociar un puerto soberano en territorio que fue nuestro, a cambio de un canje territorial que signifique en la frontera con Chile. Porque tenemos que definirnos. ¿Necesitamos un puerto o puertos o no necesitamos? Porque no, a veces los bolivianos somos contradictorios. Necesitamos puertos, sí, y no construimos Puerto Bush. Entonces, ¿qué mensaje le damos a la comunidad internacional si estamos reivindicando puertos o solicitando o reclamando en el Pacífico y no construimos el puerto en Puerto Bush? A veces digo, somos contradictorios, pero en este caso yo considero de que si tendríamos que negociar con Chile sería por un puerto soberano y si no, un puerto soberano, un espacio territorial que nos permita hacer un megapuerto sería más lindo, como fruto de una política de recuperación de nuestra cualidad marítima. Porque no hacerlo por un puerto soberano, entonces no es necesario hacerlo. Si salimos por Arica, según el Tratado de 1904, nos dan ciertas ventajas, etcétera, que algunas no las sabemos aprovechar, pero las tenemos. Entonces, aquí me faltó de repente puntualizar de que estamos hablando de un puerto soberano,
como fruto de un acercamiento, una negociación con Chile. Aparentemente tuvimos la oportunidad cuando se iba a exportar gas por territorio chileno, de que ese puerto, por un interés chileno, no mucho porque son buenitos, no, necesitaban que el gas pase por su territorio, con la información que se tenía en su momento, necesitaban. De repente era el principio para negociar de que ese puerto por donde salga nuestro gas con destino a América del Norte, con el tiempo sea un puerto boliviano. Y de repente ellos lo aceptarían. Yo recibí señales. No soy un servicio de inteligencia, pero en esa oportunidad parece que había una predisposición. Para Chile era muy importante el gas, pero nuestro presidente dijo que si no se negociaba el asunto del mar, ni una molécula de gas para Chile, tenemos que, no estoy en contra del señor Mesa, yo sé que él hace lo que puede y es un buen historiador, insisto, pero por eso empecé por la imagen político-estratégica. Lo primero que se hace para, así como en el planeamiento nos dicen que un planeamiento con suposiciones, lo ideal es que haya un planeamiento sin suposiciones. Entonces, para hacer un reclamo, hay que pisar la tierra y hacerlo con información correcta. ¿Qué es lo que podemos respecto de Chile? Muchas gracias, señor almirante, por su respuesta. La pregunta sí sigue seguida a los auditores, por favor. Adelante, señor teniente Bismarck Gijena, por Señor almirante, Sí, Gijena. gracias, almirante Rodríguez. Y mi pregunta al respecto sería dos cuestiones. Una que pues no está relacionada básicamente con el tema porque iría, digamos, al lado del Perú, pero Bolivia hace tiempo y un poquito, digamos, para despejarme esto, eh, tuvo hizo conversaciones con Perú sobre los puertos de Hilo, sobre todo, y Matarani. De hecho, un compañero mío de Perú estuvo en esas negociaciones y estuvimos hablando. Y creo que se llegó a bastante. O sea, y cuando se tocó lo que hablaba el almirante Mita, el tema de soberanía, pues no se supo negociar el tema y quedó pues en agua de borraja, ¿no? Como decimos acá. No sé si pues faltó capacidad de negociación o algo. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo primero. Y la segunda cuestión que tendría, señor almirante, ¿cuál es la situación de Bolivia ahora después del fallo de La Haya? Serían las dos cuestiones. Mira, la segunda pregunta es muy difícil de responder. Yo solamente le respondería con una especulación. Tenemos que insistir, tenemos que maniobrar. En la política internacional se maniobra también, son espacios, Sí, sí. pero para hacer eso hay que tener la gente que pueda hacerlo. Nosotros tenemos que, ya pusimos nuestra cara mala y no nos dio buen resultado. Pongamos nuestra otra cara. Mos- Tenemos que ser muy hábiles para demostrarle, incluso al Perú, que podemos intensificar nuestras relaciones económicas, políticas y demás para beneficio de los dos países. En el caso, mi respuesta a la segunda pregunta, insistir. No nos quedemos acá derrotados, tirados como knockout. No. Se supone que si reclamamos una salida al mar puerto es porque los necesitamos. Y con Correcto. el tiempo lo vamos a necesitar con la Bolivia de 30, 40, 50 millones de habitantes. Ya lo dije, los países empiezan a crecer en progresión aritmética y después crecen en progresión geométrica. Yo recuerdo hasta hace, qué sé yo, 30 años el Brasil tenía 71 millones de habitantes, ahora tiene más de 200. Bien, respecto de lo otro, el asunto de Hilo, la playa Bolivia Mar, lo que negoció Fujimori con el presidente Paz Zamora, eso era una playa para construir un hotel.
Por eso yo